Construí una mansión en el terreno de mis suegros con mis ahorros y cuando la terminé, me echaron para dársela a su hija favorita. Pero cometieron un error legal fatal. El error más viejo del mundo es creer que la palabra de la familia vale más que un papel firmado ante notario. Yo cometí ese error y me costó 10 años de vida y todos los ahorros de mi juventud. Pero la lección que les di a cambio no tiene precio. Me llamo Andrés. Cuando conocí a Laura, ella venía de una familia muy unida, o eso parecía. Sus padres, don Rogelio y doña Carmen, vivían en un terreno enorme a las afueras de la ciudad. Tenían una casa vieja y descuidada en una esquina del lote, y sobras de terreno llenas de maleza. Cuando nos casamos, Laura y yo vivíamos alquilados en un departamento minúsculo. Un domingo, durante el asado familiar, don Rogelio me pasó el brazo por el hombro y me hizo la propuesta que arruinaría mi paz mental. «Hijo, ¿por qué tirar el dinero en alquiler?», me dijo, señalando el terreno baldío detrás de su casa. «Construyan aquí. El terreno es grande. Hagan su casa a su gusto. Al fin y al cabo, todo esto será de Laura y de su hermana Patricia algún día. Nosotros les damos el permiso». Yo dudé. Soy arquitecto, sé cómo funcionan estas cosas. El que construye en terreno ajeno pierde lo construido, dice el dicho. Pero Laura me suplicó. «Son mis padres, Andrés. Nunca nos harían daño. Además, Patricia vive en el extranjero y ni le interesa el pueblo. Seremos solo nosotros cuidándolos en su vejez». Acepté por amor y por estupidez. Vendí un pequeño apartamento que había heredado de mi abuela. Saqué un préstamo personal. Durante 2 años, cada fin de semana, yo mismo cargaba ladrillos, mezclaba cemento y supervisaba la obra. No construí una casita. Construí una señora casa. 2 pisos, acabados de primera, ventanales grandes, jardín independiente. Puse mi alma en esos cimientos. Durante la construcción, mis suegros eran pura dulzura. Qué trabajador es Andrés. Qué suerte tiene Laurita. Pero el día que terminamos la casa y estábamos listos para mudarnos, el teléfono sonó. Era Patricia, la hermana dorada, la que vivía en Europa y que jamás llamaba para ver si sus padres estaban vivos. «Me divorcio», anunció dramáticamente. «Vuelvo al país. Estoy embarazada y no tengo dónde ir». Pensé que se quedaría en la casa vieja con los padres. Qué ingenuo. La semana de la mudanza, don Rogelio me paró en la puerta de mi casa nueva. Cambió la cerradura. «Andrés, tenemos que hablar», dijo, sin mirarme a los ojos. «Ha habido un cambio de planes. Patricia vuelve. Ella viene con un bebé en camino y está muy deprimida. Necesita un lugar digno para empezar de cero». «Claro», dije, «que se quede en vuestra casa o en el cuarto de huéspedes». «No», intervino doña Carmen, con esa frialdad que solo tienen las madres cuando defienden al hijo favorito. «Ella necesita espacio y tranquilidad. Va a vivir en la casa nueva». Me quedé helado. «¿Perdón? Esa casa la pagué yo. Tengo las facturas de cada clavo. La diseñé yo. Es para Laura y para mí». «El terreno es nuestro», sentenció don Rogelio. «Y la ley dice que lo que está clavado en el suelo pertenece al dueño del suelo. Tú construiste aquí sabiendo eso. No firmamos nada». Miré a Laura, esperando que gritara, que defendiera nuestro esfuerzo, pero Laura bajó la cabeza. «Es mi hermana, Andrés. Ella lo necesita más. Nosotros podemos seguir alquilando un tiempo más. No seas egoísta». Ahí estaba la traición final. Mi esposa, la mujer por la que me había deslomado, elegía el capricho de su hermana antes que la dignidad de su marido. «Si entras en esa casa», le dije a Laura, «nuestro matrimonio se acaba hoy». «Pues se acaba», respondió ella, poniéndose al lado de sus padres. «Si no tienes compasión por una madre soltera, no eres el hombre que creía». Me fui. Salí de allí con la ropa que llevaba puesta y una rabia que me quemaba las entrañas. Intenté demandar, pero mi abogado fue claro. Sin un contrato de derecho de superficie o un documento de deuda, recuperar la inversión sería un juicio de 10 años. Legalmente, me habían robado. Patricia se mudó a mi casa. Veía en redes sociales fotos de ella en mi sala, en mi cocina, haciendo fiestas de bienvenida, burlándose de lo bonita que le quedó la decoración.
Mis ex suegros y Laura me bloquearon de todos lados. Pasé un año deprimido, viviendo en un cuarto alquilado. Pero mi mente de arquitecto no descansaba. Empecé a revisar los papeles del catastro y del registro de la propiedad de la zona, buscando algún hueco para atacar. Y encontré oro. O mejor dicho, encontré un fantasma. El terreno de mis ex-suegros no estaba a nombre de don Rogelio. Estaba a nombre de su padre, el abuelo fallecido hacía 30 años. Nunca habían hecho la sucesión legal para ahorrar impuestos. Legalmente, la propiedad seguía siendo del difunto abuelo. Investigué más. El abuelo tuvo 3 hijos. Rogelio y 2 hermanos más. Tíos de Laura, con los que Rogelio se había peleado a muerte hacía décadas, y a los que había prohibido la entrada. Esos 2 tíos tenían derecho al 66% de ese terreno por ley. Pero como Rogelio vivía allí, ellos lo daban por perdido, o no querían gastar en abogados para pelear la herencia. Fui a buscar a los tíos. Les conté mi historia. Les conté cómo Rogelio me había estafado. Su odio por su hermano era tal que me escucharon con una sonrisa maliciosa. «No queremos el terreno», me dijo uno de los tíos, «pero nos encantaría ver a Rogelio sufrir». Les hice una oferta. Les compraría sus derechos hereditarios. Les pagaría una suma modesta, todo lo que pude reunir pidiendo préstamos, a cambio de que me cedieran sus derechos sobre la herencia del abuelo. Aceptaron encantados. Firmamos ante notario. Ahora, yo no era el yerno estafado. Yo era, legalmente, el dueño del 66% de todo el terreno donde vivían mis ex-suegros y donde estaba mi casa. Don Rogelio solo tenía derecho al 33%. Inicié un proceso judicial de división y partición de bien común. El día que les llegó la notificación, don Rogelio me llamó. Gritaba, insultaba, amenazaba. «¡Traidor! ¿Cómo te atreves a meterte con la herencia de mi padre?» «El terreno es de quien tiene los papeles, Rogelio», le respondí con sus propias palabras. «Y resulta que yo tengo más papeles que tú». El juez ordenó el remate judicial de la propiedad completa, ya que el terreno no se podía dividir físicamente de forma justa sin destruir las construcciones. Como dueño mayoritario, yo tenía ventaja. El día de la subasta, nadie pujó contra mí. Compré la parte de Rogelio por un precio ridículo, descontando del pago el valor de las mejoras que yo mismo había hecho. Me convertí en el dueño único del 100% de la propiedad. Fui con la orden de desalojo y la policía. Laura salió llorando, pidiendo perdón. Patricia gritaba que tenía un bebé, que era inhumano. Doña Carmen me decía que éramos familia. «Dejamos de ser familia el día que me robasteis mi casa para dársela a la princesa», les dije. «Tenéis 48 horas». «¿Y a dónde vamos a ir?», lloró Rogelio. «No lo sé. Quizás podáis alquilar ese departamento minúsculo donde yo vivía. Dicen que es muy acogedor». Los eché. A todos. Patricia tuvo que irse a vivir con el padre de su hijo, un tipo que la detestaba. Laura intentó volver conmigo, pero le cerré la puerta en la cara. Mis ex-suegros terminaron viviendo en un asilo estatal porque se gastaron lo poco que les pagué por su parte del terreno en deudas de juego de Rogelio. Hoy vivo en la casa que construí. A veces es un poco grande para mí solo, pero cada vez que camino por el jardín y veo el atardecer, no siento soledad. Siento justicia. Nunca construyas en terreno ajeno. Pero si lo haces, asegúrate de saber quién es el verdadero dueño antes de poner el primer ladrillo. O mejor aún, asegúrate de tener el dinero para comprar a sus enemigos. ¿Fui demasiado cruel al dejar a mis ex-suegros ancianos y a mi ex-esposa en la calle? ¿O fue la justicia divina por haberme robado mi esfuerzo? Historias así hay muchas más. Síguenos y no te pierdas la siguiente.